Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy veremos la lección número 24 que lleva por nombre Esperemos milagros. Y le invito a que vaya por su Biblia y la tenga ahí a la mano. ¿Y qué le parece si antes de comenzar oramos a Dios para que Él tome control de este tiempo? Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das para aprender y recordar más de lo que has dejado establecido en tu palabra. Sé tú tomando el control de este tiempo. Sé tú con nosotros en medio de esta enseñanza. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar. Como verdad central, hermanos, tenemos que la enfermedad ataca la vida de las personas y ataca también la fe de nosotros como creyentes, pero es importante entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, y por eso nosotros debemos reencontrarnos con los propósitos divinos en la dificultad, en cada proceso. Nuestros objetivos el día de hoy son conocer los motivos de Dios al permitir la enfermedad, entender que el Dios de la Biblia es el mismo que actúa hoy para realizar milagros y demostrar con nuestros actos nuestra fe y recibir la bendición. Y en esta hora, hermano, yo le invito a que reflexione y recuerde si en alguna ocasión el Señor le ha hecho un milagro, ha traído sanidad a su vida o ha sanado la vida de una persona cercana a usted. Y en mi corta experiencia, hermano, me ha tocado ver obrar la mano poderosa de Dios a favor de mi familia, a favor de mis amigos, pero también a mi favor. Y quiero compartirle este testimonio, a lo mejor usted ya lo ha escuchado, pero hace 4 años yo tenía dificultades físicas, problemas de salud, y cuando me animé a revisarme, me encontré con que tenía un quiste muy grande en uno de mis ovarios. Cuando me revisó la doctora, no era especialista, pero me dijo: Saraí, hay un quiste, está grande, tienes que ir a revisarte con un especialista. Yo tranquilamente le dije: ok, sí voy a ir. Me había provocado problemas durante aproximadamente 3 meses, pero yo no había logrado identificar lo que estaba pasando hasta que llegó un punto en el que dije: algo no está bien, y por eso me revisaron. Yo saqué cita con una ginecóloga, una especialista que yo había conocido hace tiempo, y a la hora que me iba a revisar se presentó una urgencia, luego otra, y así se fueron pasando los días. Recuerdo que la doctora que me revisó me dijo: si tú llegas a sentir mucha molestia, vete de urgencia al hospital porque ese quiste puede hacer que tú pierdas el ovario. Al principio me alarmé, pero después Dios puso paz en mi corazón. Y la doctora me veía y me decía: ya fuiste a que te revisaran, y yo ya saqué cita, pero no me han podido revisar por urgencias que se le presentan a la doctora. Y la doctora me veía tan tranquila y me decía: ¿por qué estás tan tranquila? Y yo le decía: es que es la paz de Dios. Yo confío en Dios, en que todo va a estar bien. Y así pasó casi una semana cuando por fin pudo revisarme un especialista. Le enseñé las fotos del quiste y me dijo: te voy a revisar nuevamente. Y recuerdo que días antes de que me revisara la especialista, yo tuve una molestia muy fuerte. Y a mi mente se vinieron las palabras de la primera doctora que me revisó, que me dijo: si te duele mucho, por favor vete de urgencia al hospital. Y cuando pasó ese momento de mucho dolor,
Yo solamente oré y recuerdo que orando me quedé dormida. Y para mi sorpresa y para sorpresa de la doctora, de la ginecóloga, cuando ella me revisó, yo ya no tenía nada. Recuerdo bien que puso el transductor, ¿no? Para hacerme un eco en mi vientre y no había nada, hermanos. No estaba ese quiste grande que me habían visto hace aproximadamente una semana atrás, que había traído problemas a mi salud por casi 3 meses. No estaba, se había ido. La doctora deja el transductor en su lugar y me dice: Saraí, no tienes nada. Yo creo que tenías ese quiste por lo que tú me estás enseñando, por esas fotografías, pero no tienes nada. Ese quiste, hermanos, ya no estaba. Y recuerdo que la ginecóloga me dijo: Saraí, si yo hubiera visto ese quiste hace 7 días, inmediatamente te hubiera metido a que te operaran, porque ese quiste podía afectar en gran manera tu salud si se complicaba. Yo lo único que hice fue dar gloria a Dios por eso, y ella reconoció y dijo: tú bien sabes que eso solamente Dios lo hace, porque no ocupé, hermanos, ni cirugía, ni medicamento. Todo en mi cuerpo estaba bien. Ella percibió que todo estaba bien y no fue necesario nada. Yo no sé qué es lo que la doctora en ese momento estaba pasando, pero en ese lapso Dios le recordó a ella que es real y que por encima del diagnóstico médico, Él obra a favor de nosotros. Y me lo recordó a mí también, y nunca voy a olvidar eso que pasó en mi vida, porque todos estaban alarmados, pero yo estaba muy tranquila, confiando en lo que Dios haría a través de mi proceso de enfermedad, de esa dificultad. Y al final pude ver que Él se glorificó de una manera sobrenatural. Y cada vez, hermano, que puedo lo comparto a médicos, a compañeros de trabajo, porque sabemos, y como bien decía la doctora, que ese tipo de quistes ocupa medicamento por meses, y si no disminuye, ocupa cirugía. Y gracias a Dios yo no necesité nada. Gloria al Señor por ello, hermanos. Y estoy segura, hermano, de que así como ha obrado en mi vida, ha obrado en su vida y en la vida de los que le rodean. Y bueno, hermano, es importante comprender que una característica de la palabra de Dios es que nos narra eventos sobrenaturales de origen divino. Y es que un milagro es eso, hermano, un evento fuera de lo común que no puede ser explicado, que sobrepasa los límites naturales. Y fíjese y escuche bien esto: en todas las ocasiones los milagros tienen un propósito, el cual es mostrar el carácter de Dios. Y vamos a entrar al desarrollo de la lección. El punto número 1 es el agente del milagro, y vamos a ver Dios operando milagros. Y le pido que vaya allá a su Biblia y con tranquilidad se tome tiempo para ver cada uno de estos pasajes. Pues la Biblia nos señala cómo Dios es el autor de todos los dones y señales milagrosas que se manifiestan dentro de la iglesia, cómo Él es quien hace todas las cosas. Y si usted recuerda, desde el principio del pueblo de Israel, Jehová se manifestó como su sanador. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos pasajes que hablan del poder milagroso del Señor. Dios actuó en la concepción de Isaac,
endulzó las aguas de Mara para que el pueblo pudiera beber en el desierto. Y en el libro de los Reyes podemos encontrar el evento suscitado en la mano de Jeroboam, la cual se seca y es restaurada, y también encontramos cómo Dios usó a Eliseo para resucitar al hijo de la mujer sunamita. Y así, hermano, en el Antiguo Testamento Dios operó los milagros, pero luego vemos cómo los milagros ocurrían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios se narra cada uno de los milagros y las señales que Él hizo. Los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra, que están reportados en la Escritura, los operó directa e indirectamente. Y cuando terminó su ministerio en la tierra, lo traspasó a sus apóstoles. Pedro y Juan invocaron el nombre de Jesucristo para realizar la primera señal, sanando a un cojo de nacimiento. Y vaya conmigo ahí al libro de los Hechos capítulo 3 versículo 6, donde Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El milagro fue realizado mediante la fe en el nombre de Jesucristo y los dones de sanidad operando por medio de Pedro. Ahora veremos el Santo Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo partió, no dejó sola a la humanidad. Fue enviado en su nombre el Espíritu Santo. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26. Pablo nos describe los dones que opera el Consolador. En la primera epístola a los Corintios, versículo 12, encontramos los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y es así como durante los años del ministerio apostólico en Palestina y Asia Menor, los discípulos, por medio del Espíritu Santo, operaban señales y prodigios que maravillaban, a tal grado que algunos, como Simón el mago, querían comprar ese poder de lo alto. Así se manifestaba poderosamente el poder de lo alto a través del Santo Espíritu. Ya vimos el agente del milagro, ahora veremos la participación del necesitado. Y lo primero es que hay que demostrar que cree en la sanidad, la oración de fe. La palabra de Dios nos dice que el justo por su fe vivirá. Esto lo encontramos en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pues es la fe un aspecto importante en la participación del milagro. Y si usted va ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 5, va a encontrar la historia de Naamán. Él solamente debía obedecer la instrucción que Eliseo le había dado y sería sano. Al principio no quería hacerlo, pero obedeció y ocurrió el milagro. La fe de Eliseo debía conjugarse con la fe de Naamán. Y es así como la fe se demuestra en la obediencia a la voz de Dios o de sus enviados. Y durante la espera, para que el milagro suceda, debemos tener la actitud correcta. Y vamos a Santiago capítulo 5, versículo 14. Y este versículo comienza señalando que no se trata de cualquier enfermedad, sino de una que ha debilitado al grado de no poder asistir a buscar ayuda médica.
La primera parte dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y es que el primer accionar del enfermo es buscar ayuda en personas en las que Dios opera. Normalmente, el enfermo de gravedad ha buscado ayuda en médicos, curanderos, remedios naturales, medicinas alternativas. Pero la fe que opera milagros es aquella que invoca primeramente los medios divinos antes que los humanos. La segunda parte de este versículo dice: y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La unción en el enfermo es un acto de dedicación y consagración al Señor. Esto implica una rendición total, una sumisión a su voluntad y una actitud a no apartarse y servirle en delante. Es importante tener la actitud correcta en la espera del milagro, pero también debemos tener la actitud correcta si no llega el milagro. El propósito de Dios siempre es de bendición, aun en la muerte de alguien que estuvo gravemente enfermo o que tuvo un deceso repentino. El apóstol Pablo fue alguien que vivió una variedad de las manifestaciones poderosas de Dios. Al final, él pudo decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8 y 9, Pablo habla de ese aguijón en su carne que nunca desapareció. Reflexionemos este tiempo para ver cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando rogamos, suplicamos y el milagro no sucede. Y es que aunque no lo entendamos, debemos confiar en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Ya vimos el agente del milagro, la participación del necesitado, y ahora veremos los motivos de Dios ante la enfermedad. Y el primero de ellos es orientar al pueblo a reencontrarse con Él. Desde el principio, el hombre ha tenido la tendencia a apartarse de Dios. Cuando Adán y Eva dejaron el jardín del Edén, comenzaron un sinfín de enfermedades. En el desierto, ante las aguas de Mara, y después de manifestarse como su sanador, Dios le dice al pueblo que la sanidad estará presente si, primeramente, oyen atentamente su voz, si hacen lo recto y si oyen sus mandamientos y los guardan. Dios permite la enfermedad, que en la mayoría de los casos es ocasionada por el descuido de la salud personal. El apóstol Pablo nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Pero en ocasiones hacemos todo lo contrario y nos dedicamos a descuidarlo, que cuando menos lo esperamos, llegan las enfermedades a nuestro organismo. Dios también quiere manifestar su poder creador y sanador. En muchas ocasiones, el primer pensamiento que llega a la mente del ser humano cuando se entera de una enfermedad en alguien es preguntarse sobre el pecado o la falta que cometió. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las personas deben conocer que Dios es el mismo de ayer y que los milagros pueden verse aún hoy en día. Para ello, es necesario a veces atravesar por estos procesos de enfermedad
para que el poder de Dios sea manifestado. Además de llevarnos a reencontrarnos con Él y de manifestar su poder sanador, Dios quiere incrementar nuestra fe. Uno de los milagros más poderosos de Jesucristo fue realizado en Betania. Su mejor amigo Lázaro estaba gravemente enfermo y finalmente falleció. Los discípulos y los vecinos de la familia de Lázaro estaban en el sepulcro. Usted puede ver esto en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesucristo sabía de la incredulidad de los habitantes de Judea, pero quería darles una enseñanza a sus discípulos. Debían confiar que aún la muerte se sujeta al Señor. Y el milagro ocurrió, y la gloria de Dios fue manifestada. Solamente bastaron unas palabras para que Lázaro resucitara. Conclusión. Es importante entender que Dios no quiere que estemos en enfermedad, pero debemos entender que si ésta se presenta es porque Dios así lo permite, para cumplir sus propósitos en nuestra vida y para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Si no comprendemos el porqué del proceso, podemos preguntarle al Señor y pedirle paciencia para soportar, pero sobre todo creer que Él puede obrar un milagro sobrenatural si esa es su voluntad. Las personas deben entender que Jesucristo no debe ser la última opción, sino debe ser la primera, pues todavía obra maravillas entre su pueblo. Que Dios le bendiga, hermano. Dios nos ayude, nos fortalezca, nos dé la sabiduría que necesitamos, aumente nuestra fe para creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aún en medio de la enfermedad. Confiemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y espere el milagro. Espere en Dios de la manera correcta y Él obrará.